En la página que se abre es donde se va a poder ingresar, pues ¿no? En otras páginas web, en otros videojuegos, donde tiene que registrarse la persona, crear su propia cuenta. Después de lo que han explicado, bueno, Izaskun y Gemma, ¿no? La opción que se ha tomado es que después de crear la cuenta, el videojuego se descargue dentro del ordenador de cada persona, debido a las dificultades y a la diversidad de redes y capacidades, ¿no? De banda ancha que tenían los centros de estudio, ¿no? Que es donde está pensado este videojuego que se utilice sobre todo, ¿no? En la misma página están las guías didácticas y las fichas para el alumnado. Todo esto está en abierto. Nos parecía que había dos formas de acceder al videojuego. Una es a través de los procesos de testaje que se están llevando dentro del programa Guisondus, que estamos, digamos, en el segundo a lo largo del 2017, pero también ofrece una herramienta a los centros de estudio que quisiesen, centros de estudio formales, centros informales, ¿no? Gastelecus, que quisiesen practicar y jugar con el videojuego y utilizar el videojuego como una herramienta, pues, didáctica para hablar de igualdad, de masculinidades y de prevención de la violencia, ¿no? Una vez creada la cuenta y entrando en el videojuego, lo primero que planteamos, solo vamos a ver un cacho inicial para que veáis un poco el desarrollo, es crear el avatar, que cada persona tiene un tipo de posibilidades, ¿no? De hacerlo, de su forma física, hombre, mujer, cambiar la ropa, bueno, son para dar, digamos, posibilidades de juego y posibilidades de crear un personaje más o menos como hombres o mujeres quieran, ¿no? A la hora de hacer la cuenta hay tres opciones: ingresar, digamos, como usuario hombre, como usuaria mujer o con otras identidades, porque nos parecía interesante reconocer y visibilizar otras personas que se pueden sentir cómodas con otra forma de ver su identidad, ¿no? En el juego aparecen algunos personajes secundarios de los que ponemos parte de la biografía, intentando, bueno, pues reflejar un poco la diversidad que puede existir en el alumnado. Está pensado para un alumnado de 14, 17 años, en esa franja más o menos, y de hecho el testaje que se ha hecho en, ¿no? En esos juegos, ¿no? Jugando con esas clases, y de tercero, cuarto de la ESO hasta segundo de bachiller, sobre todo. El movimiento, bueno, toda la parte técnica en Explora, ¿no? Que nos ha hecho es fácil de seguir, donde nos van a dar instrucciones, ¿no? Empezamos en la habitación porque la primera parte con la que queríamos iniciar es el tema de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, y donde nos va a indicar, pulsando las teclas y realizando acciones, los requisitos para salir o para pasar a las siguientes fases del juego, ¿no? En este caso concreto, el personaje tiene que recoger su habitación antes de poder salir de la misma, porque si no, no le va a dejar salir, ¿no? O sea, el juego también de alguna manera da instrucciones, ¿no? Uno de los elementos que nos pareció interesante en su día para completar las unidades didácticas y las fichas fue introducir un enigma que tienen que ir buscando a lo largo del juego, ¿no? Y que tienen que completar con palabras claves, ¿no? Que son objetos que van a aparecer a lo largo del juego con la letra E y que nos van a dar textos que también pensamos que se pueden utilizar pedagógicamente, que tienen que ver con los temas que ya señala Izascu que abordamos a lo largo del juego. El recorrido que vas a realizar en el día de hoy encontrarás diferentes pistas que te ayudarán a resolver un enigma. En cada una de las 7 pistas encontrarás una palabra destacada que guardarás en tu mochila. Una vez hayas reunido todas las palabras, podrás completar el texto que te ayudará a resolver el enigma. El personaje se va a ir moviendo buscando los puntos de salida o de decisión, ¿no? Como se ha comentado antes, ¿no? Se va a encontrar en la calle con enigmas, se va a encontrar también con las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Y entonces la idea es que vayan jugando, vayan buscando los puntos que les indican que tienen una frase, y vayan guardando las pistas en esta mochila, que de alguna manera quiere, bueno, recordar a la mochila de paternidades igualitarias, que fue uno de los elementos que desde Guizorno se sacaron al principio, ¿no?
El entorno donde se realiza el videojuego es en parte el Coldo Michelin al que vamos a llegar ahora, aparte de que esto puede ser una ciudad más o menos tipo, pero se recrea el centro de estudio y hay otra zona del juego en el que se recrea la zona de la Plaza de las Brullerías de Gasteiz con bastante fidelidad, incluido uno de los murales que aparece y que nos encontramos en la plaza, ¿no? Los chicos y chicas que jueguen se van a poder mover guiados por la flecha, ¿no? Durante todo el territorio, ¿no? Y durante toda la duración del juego, y buscarán la zona que les indique donde se tienen que situar para que se les proponga este tipo de actuaciones. En todas ellas habrá o 3 opciones o 4 opciones a elegir. Elegirán cada una y cada uno la que consideren conveniente y el personaje actuará según se le indique. Y pasaremos luego a la siguiente situación. Ya habéis visto una barra, bueno, que ha aparecido ahí rápidamente, que es donde se van a ir cargando las capacidades según un baremo que hemos considerado conveniente de valorar las acciones que se realizan, ¿no? A lo largo del videojuego se van a encontrar situaciones que tienen que ver con las líneas maestras que ha planteado Izaskun, ¿no? Que son las de homofobia, violencia, en las que van a poder elegir, y todas ellas luego están pensadas para que, relacionadas con las fichas didácticas, sea, no era para solo señalar, sea posible jugar y después reflexionar sobre ellas, ¿no? Donde se les proponen durante una clase, hay 8 propuestas metodológicas, pero también planteamos el juego como algo abierto a que el profesorado, según su propia experiencia, el centro o el grupo de alumnado con el que esté, pueda generar sus propias experiencias metodológicas, ¿no? Y pedagógicas. La idea es que sea sobre todo una herramienta y que dé lugar a que durante un tiempo ese grupo de chicos y chicas reflexione, hable. Son metodologías todas muy participativas y de hecho en el primer testaje del 2016 uno de los valores que le ha dado, sobre todo les han dado los chicos y las chicas, es el videojuego como aprendizaje y luego lo participativo, ¿no? Y el poder ser algo distinto a lo que suelen hacer habitualmente, ¿no?